Vamos a continuar en esta oportunidad para relacionar inteligencia, autoestima, vínculos y cómo esos tres conceptos y vivencias se relacionan para gestar las representaciones mutuas entre el profesor y el estudiante. Para ser fieles al estilo que veníamos, recordemos un poquito las palabras claves de la clase anterior, del encuentro anterior, que están todas alrededor de inteligencia. Los 4 autores que repasamos, Gardner, Ausubel, Vygotsky, Piaget, cada uno desde posturas muy diversas y que nosotros fuimos integrando para comprender la inteligencia como este constructo desde muchas miradas y variables. Piaget desde la maduración biológica, Ausubel desde lo significativo, lógico y psicológico del material, Vygotsky desde la socialización, las zonas de desarrollo próximo, andamiajes y mediación, y Gardner desde la multiplicidad de las capacidades intelectuales, cuál es el lenguaje que más domina cada uno. Acá tenemos lo que miramos recién. Para ello podemos repasar un poquito mejor las invariantes funcionales en Piaget, en Ausubel la reestructuración y la metacognición, 2 procesos fundamentales para poder realmente los cambios que significa cada aprendizaje, asimilarlos como tal y no que duren un tiempito y nunca más. En Vygotsky el tema de los andamiajes y todo lo que ponemos en juego para que el estudiante realmente pueda hacer su proceso de aprendizaje, y en Gardner todas las capacidades que muchas veces quedan fuera de las propuestas didácticas y pedagógicas. Integremos ahora el concepto de inteligencia, la idea y el aspecto de la persona que es la autoestima. La autoestima, lo más importante es comprenderla como un proceso en el que tiene 2 grandes aspectos como ustedes tienen a la izquierda, lo actitudinal inferido y lo conductual observable. Y podemos analizarlas en sus 6 conceptos o 6 pilares de la autoestima, que cada uno está representado en una afirmación y en una conducta propia que lo representa, y así como en un problema si no está bien formado y en orden. El primero y el más básico es la imagen de sí mismo, es decir, la autoimagen. La afirmación que le es propia es me veo bien, lo cual significa verse completo en las debilidades y fortalezas, en los talentos y en las dificultades. Es decir, que la conducta más propia es el conocerse en forma lo más completa posible e integral. Y lo contrario o el problema es engañarse a sí mismo con distintos aspectos, o por ver demasiado las debilidades y poco los talentos, o demasiado los talentos y poco las habilidades. Por eso el verse bien significa el poder mirarse en forma completa. Este concepto es el que sostiene los 2 que siguen, que es la valoración y la confianza sobre sí mismo. Cuando la persona puede tener una imagen clara de quién es, puede valorar lo importante y apreciarse en forma adecuada. Lo contrario es la devaluación, es decir, la autodevaluación, que es el decaimiento, la valoración incorrecta de sus características. Y a partir de esa valoración se genera la confianza en sí mismo, es decir, el ser consciente, el conocer lo que yo puedo y lo que no puedo hacer a partir de quién soy. Y eso permite desarrollar la conducta de el creer en sí mismo. El problema que se genera cuando estos 3 conceptos no están desarrollados en la persona es la inseguridad. Si ustedes ven, es lo más común que nosotros podemos escuchar, es lo más popular. Soy una persona insegura. Mi problema es la inseguridad, por lo tanto tengo problemas de autoestima. Lo cual está bien, pero es como un último concepto
en relación a todo lo anterior que hemos ido viendo en lo actitudinal. Y para pasar al siguiente concepto que sostiene o pilar de la autoestima, según Branden, en lo conductual observable, el primero que sostiene a los que siguen es el control. Es decir, yo puedo observar una sana autoestima, nunca se habla de alta o baja porque la estima es lo correcto, lo adecuado a la persona. No hay una alta porque sería de más, ni una baja porque sería de menos, sino la adecuada estima sobre sí mismo es el control que la persona tiene de todo esto que hemos ido viendo, de la imagen, de la valoración y de la confianza sobre sí mismo. Por lo tanto, se puede afirmar que está en orden y yo puedo ver que esa persona sabe manejarse adecuadamente de acuerdo a los ambientes, el lugar, las expectativas sobre sí mismo, sobre los demás. Y el problema que se genera cuando la persona no tiene el autocontrol es el descontrol de sí mismo y de las situaciones que lo involucran. Este concepto sostiene los dos que siguen, la autoafirmación y la autorrealización. Es decir, a partir de que tiene una imagen clara de quién es y qué posibilidades tiene, eso lo valora de manera correcta, considera y entiende que es importante, siempre comprendiendo que en este proceso involucra tanto lo intelectual como lo afectivo. Puede desarrollar una sana confianza en sí mismo y a partir de ahí controlar su conducta, es que puede afirmarse, es decir, sostenerse, definirse, así soy yo, y poder manifestarse sin la necesidad ni de sobrepasar a otros ni estar por debajo de otros. Porque el problema que surge cuando este pilar no está desarrollado es la autoanulación, que puede darse de estas dos formas, por exceso o por poco o anulación de sí mismo. Y la autorrealización es la proyección de sí mismo, es el considerar las capacidades, lo que se puede hacer, y lo contrario a todo esto es el estancamiento, a este último, el estancamiento, el problema que puede surgir, que es esto de estoy bloqueado, no puedo salir, estoy parado en un punto, que es lo que popularmente escuchamos. Bueno, pero estas dos popularidades, tanto la inseguridad como el estancamiento, a partir de ahora ustedes van a conocer que en realidad se basan en el desarrollo de muchos otros conceptos, de otras vivencias de la persona que tienen que ver con lo conductual y lo actitudinal. Uno más externo, lo conductual, uno más interno, que es lo actitudinal. Todas estos procesos, todos estos pilares desarrollan en positivo en la autoestima es la afirmación de sí mismo y el amarse a sí mismo, que significa la valoración adecuada. Y lo contrario es el autodesprecio.
Y la autoestima nos mostró que necesitamos vincularnos con distintos elementos para poder desarrollarnos y crecer. Nosotros vamos a denominar a estas vinculaciones el organismo de vinculaciones, porque está vivo. En la medida en que yo alimento, sostengo, limpio, ordeno mis vinculaciones, estas continúan existiendo, pero en la medida en que no las sostengo, se van perdiendo y quedando en el camino. Son aquellos lazos estables que nos permiten existir, sostenernos y desarrollarnos. Yo aquí les traigo una propuesta muy puntual alrededor de la persona y diferentes vinculaciones necesarias para la vida. La primera y fundamental, consigo mismo, que es la que permite a partir de la experiencia de sí mismo establecer una proyección, un vínculo a través de la proyección y la introyección con los demás y también con un absoluto, un Dios, algo diferente al sí mismo, más grande, que lo excede, que lo sostiene, en quien confía y cree, es decir, aquello en lo que puede sostenerse a partir de lo que cree, siente y piensa. Con esas tres vinculaciones básicas es que se desarrollan las otras o a través de las otras que son mucho más concretas y son más fáciles de percibir. Con el trabajo, con los lugares, con las ideas, con las cosas y con la historia. Es decir, estas vinculaciones son las que nos permiten irnos identificando, sosteniendo, encontrándonos y desarrollándonos. Son muy importantes porque justamente desde la psicología educativa son aquellas vinculaciones que tenemos que ir pudiendo desarrollar por medio de nuestro vínculo del encuentro pedagógico en cada uno de nuestros alumnos en función de la materia que nos compete dar. Entonces, si miramos cada una de estas constructos que hemos estado hablando, inteligencia, autoestima y vinculaciones, podemos comprender aquella representación mutua que vimos en los primeros encuentros entre el docente y el alumno o estudiante, con creencias y expectativas que tienen otras características a partir de lo que hemos aprendido, visto en toda la materia y que influyen mucho en el aprendizaje escolar. Por eso es muy importante tener en cuenta que las representaciones mutuas, tanto del docente como el alumno, es una forma de conocimiento de uno sobre el otro dentro de un contexto específicamente escolar, que ahora comprendemos que este conocimiento no es solo intelectual, sino también afectivo, que parte de la estima que yo tengo conmigo mismo y de los vínculos que puedo tener con mi propia historia, con mis cosas, con mi persona, con las ideas, con mis trabajos. Es decir, que esta representación de uno sobre el otro está embebido de muchas variables que son las que hemos ido repasando. A partir de allí podemos ver entonces que tanto uno sobre el otro, alumno sobre profesor, profesor sobre alumno, le influyen lo que piensa, lo que espera, las intenciones y las capacidades que se atribuyen uno al otro. Eso condiciona la interpretación que yo tengo de mí mismo como alumno, de mí mismo como profesor, del profesor sobre el alumno y viceversa. Y modifica el comportamiento. ¿Por qué? Porque yo tengo expectativas. Hay algo que yo espero de mi profesor y hay algo que yo espero de mis alumnos. Estas capacidades que yo atribuyo al alumno, propiamente de comprender, de entender, de estar motivado, la intención de aprobar, de querer hacer las cosas bien, de crecer, o no, o otro tipo de intenciones que yo puedo asociar, van a modificar mi comportamiento como profesor o como estudiante.
¿Qué es lo importante? Que ustedes puedan de a poquito ir pasando y mirándose en este rol docente, porque ustedes también van a tener expectativas sobre sus estudiantes, sobre sus alumnos, lo que ellos piensan, lo que ellos creen, sienten. Y todo aquello que uno como profesor tiene consigo mismo y lo proyecta sobre sus alumnos, esas expectativas realmente pueden causar un cambio en el rendimiento del alumno, tanto para positivo como negativo, y las profecías de autocumplimiento. Es decir, aquel alumno que yo de entrada considere no va a estudiar porque a mí me parece que no, yo también voy generando conductas alrededor de eso, desde la misma estima, desde mi vinculación, desde mi tono de voz, desde mi forma de llegar o no al alumno, justamente para que se cumpla aquello que yo voy ya prediciendo desde mi interior que va a ocurrir. Por eso es tan importante que las podamos conocer, aclarar y concientizar. Repasemos lo central de las representaciones mutuas, cómo se dan en su origen, contenido y en el tiempo. En el tiempo se dan esencialmente primero la información recibida, que allí aparece como segundo, por el origen, es decir, viene desde afuera, del profesor y del alumno. Y son aquellas distintas percepciones que hemos recibido respecto de los alumnos, la idea, las ideas previas que yo tengo sobre el alumno, las capacidades de motivación, los conocimientos del tema, cómo son los alumnos de 13, 14, 15 de tal institución, de tal zona, y tanto del alumno las informaciones que ha recibido el profesor, el bueno, el malo, el compañero, el agresivo, el que te da mucho, el que no te da nada. Bueno, son todas estas informaciones previas recibidas. A posteriori está la primera observación mutua, es decir, el primer encuentro que uno tiene, siempre entendiendo esto en el tiempo. El primer encuentro que uno tiene es aquel en el que se vuelca lo que yo espero de los alumnos, pero en el ideal, lo que yo tengo en mi cabeza, que significa esfuerzo, constancia, el aspecto físico, los pequeños datos que van dando los alumnos. Piénsense ustedes como profesores. La idea que ustedes tienen de estudiante y de alumno probablemente no siempre concuerda con lo que yo soy como alumno, ¿no? Bueno, ese juego entre un rol y el otro son los que se ponen en juego. Y en esta primera observación, primeras clases, los primeros encuentros, el alumno también pone en juego, pero sobre todo aspectos mucho más afectivos y relacionales. Y por último se da esta tercer origen, que es la observación mutua continua, es decir, el desarrollo de las clases y actividades, como el profesor, de acuerdo a lo que se ha ido dando a través de las clases, se va generando estas expectativas, estos desarrollos de elementos didácticos, estos encuentros y vinculaciones, y también las expectativas del alumno a través de las clases también va cambiando mucho de acuerdo a la edad. A los 13, 14 años tenés una idea de lo que es un profesor, a los 15, 16 otra, a los 17 esperas que sea mucho más compañero, a los 20 esperas que te haga crecer y te dé cosas interesantes. Bueno, de acuerdo a la edad va cambiando mucho las expectativas que se van teniendo. Pero es importante aclararlas en términos generales, entendiendo que todas estas representaciones están llenas no solo de conceptos intelectuales, sino de vivencias puntuales que parten de la estima que uno tiene sobre sí mismo, ya sea profesor o sea alumno, cualquiera sea el rol que ocupe, y los vínculos que yo tenga con mi historia, con mi historia de vida, con mis cosas, con mi trabajo, con mis lugares y roles. Y si miramos un poquito más desde este punto de vista de la autoestima
y los vínculos y las representaciones mutuas que se tienen tanto el profesor como el estudiante, podemos comprender estos aprendizajes basados en experiencias desde otro lugar. ¿Por qué? Porque piensen esto que hemos hablado de autoestima en la persona que se basa en la experiencia concreta o en la persona que es de observación reflexiva. Tiene modos muy diferentes de poder generar estos aprendizajes, estas percepciones y procesamientos de la información desde puntos muy distintos. Una persona donde el vínculo más importante es con las cosas, su manera de percibir y procesar la información que le dé un docente es muy distinta que aquel que su vinculación más importante es lo social. ¿Por qué? Porque aquel que está basado en la vinculación de las cosas, el resultado de cada clase es lo más importante. Sin embargo, para quien está basado en la vinculación con los demás, la socialización que se pueda realizar en cada momento de aprendizaje, cada encuentro, es también lo más importante. Y sin que uno pese sobre el otro con mayor o menor importancia, son estos distintos modos de aprendizaje que se van parando en alguno de los 6 puntos de la autoestima o en alguno de las vinculaciones que vimos anteriormente. Por eso y desde ahí es que enseñar es aprender 2 veces, porque ya no es solamente el conocimiento, sino aquello que yo puedo despertar en el otro. Y volvemos a mirar ahora estas viñetitas con este otro sentido. Fíjense desde la autoestima, desde el tener la valoración de sí mismo, desde la afirmación, Mafalda cuando se levanta y plantea lo que ella quiere, lo que ella necesita. Con todo respeto, pero lo hace, se manifiesta, proyecta, entiende la maestra. Y fíjense en Felipito, qué importancia la autoestima, acá está como muy claro, ¿no? Y qué importancia la vinculación que yo tengo como docente con mis alumnos para poder generar estos sentimientos de valía o de disvalía, ¿no es cierto? Entonces, cuando aprendemos a ver que todos estos conceptos realmente son científicos y se ponen en juego en cada uno de nuestros encuentros pedagógicos, aprendemos a ver el rol docente con mucho mayor peso y mucho mayores posibilidades de generar cosas muy buenas y muy lindas en la sociedad. Repasemos ahora sí las palabras claves de este eje. Inteligencia, autoestima, vínculos, estilos originales, multiplicidad, cuerpo, materia, genética, educación, cultura, sociedad, significatividad, instrumentos, docente, estudiante, representaciones mutuas, expectativas, creencia, maduración, invariantes, andamiaje, pedagogía, didáctica, sujeto. Es decir, todo un montón de situaciones, conceptos, experiencias nuevas que les permiten a ustedes hacer un recorrido de todo lo que es la psicología educativa en los conceptos, en las ideas y aspectos propios de la persona, pero también en aquello que los posiciona frente a la pedagogía, es decir, cómo llegar al alumno y poder generar el aprendizaje a partir de la enseñanza, la didáctica, los métodos y el cómo enfrentar cada una de esas situaciones, habiendo tenido en cuenta todo esto que hemos visto en psicología educativa y comprender al sujeto puntualmente, que es a quien van a tener enfrente para poder desarrollar todos estos espacios de aprendizaje. Me alegro mucho de haber compartido este espacio con ustedes. Toda consulta que necesiten estoy a su disposición y con gusto la vamos a ir resolviendo para que ustedes desarrollen un muy buen proceso de aprendizaje en lo que necesiten. Espero les haya servido la mediación de esta presentación para poder adquirir nuevos conocimientos frente a su rol docente.